Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta primer píldora de videos en relación a los temas que quedaron pendientes de ser observados en los encuentros sincrónicos o presenciales en la modalidad virtual. Entonces están invitados a ver estos videos en algún momento que puedan hacerlo, va a ser muy bienvenido y muy enriquecedor. Como yo les dije, soy de la idea de que los temas puedan ser abordados de la mano del docente, aún en esta condición asincrónica, y cualquier duda y consulta vamos a tener, como ya saben, un encuentro presencial o bien la mensajería de texto y audio que pueden ayudar a desarmar alguna duda y consulta que tengan para poder hacer. Y también son muy bienvenidos los aportes. Habíamos empezado el tema de control prenatal, habíamos llegado y advertido la necesidad del control de la glucemia en ayunas y también de un estudio que va a ser revisado en profundidad cuando toquemos el tema de diabetes gestacional. Hicimos una muy pequeña entrada sabiendo que el estudio de P75 hace referencia a un estudio donde se consume 75 gramos de glucosa anidrada en un volumen diluido en un volumen muy pequeñito de agua potable de unos 200-250 mililitros. Se le invita a la paciente estando en ayunas, ¿sí? Y habiendo llevado una dieta absolutamente normal los días previos. Se hace una extracción de sangre en ayunas, se invita al consumo de este producto que lo prepara el servicio de laboratorio o bien la enfermera encargada de hacer estos estudios. Muchos lugares lo hacen un personal de enfermería obstétrico o que está a cargo del control perinatal de las pacientes que concurren al servicio. Prepara esta infusión, se la convida a la paciente diciéndole que tiene que poder tomarlo en un tiempo muy breve, que no puede superar los 5 o 10 minutitos, y al cabo de 2 horas de finalizado el consumo, habiendo estado en reposo, sin consumir ningún otro alimento, la paciente tiene que estar en reposo, sentada, tranquila, no puede estar deambulando por el hospital, por la sala, por el sanatorio, ¿sí? Porque eso demandaría un consumo de la glucosa que yo le acabo de dar. La idea es ver cómo la insulina actúa frente a una concentración tan importante de glucosa en un tiempo determinado que son 2 horas. Se espera que a las 2 horas el valor sea menor a 140 miligramos decilitro. En caso de ser mayor a 140 miligramos decilitro, igual o mayor, la paciente, en caso de tener 23 semanas de edad gestacional o más, se considera que la diabetes es gestacional, y si fuera menos de 23 semanas de edad gestacional, se considera que la paciente ya tenía alguna forma de insulinoresistencia que no había sido debidamente diagnosticada. Este tema lo vamos a ver nuevamente y con mayor profundidad en la diabetes gestacional, pero es parte de los controles que hacemos en el control prenatal, como todo lo que vimos de laboratorio que se hace, ¿sí? Principalmente las serologías, que son aquellas que pueden impactar en la salud embrionaria y fetal, y que muchas de ellas tienen un tratamiento que no todos son teratogénicos a la gestación. Es decir, teratogénico es todo aquello que puede provocar en el embrión o en el feto malformaciones que luego terminan siendo congénitas. Evaluar el estado de nutrición materno y la ganancia de peso es también parte del control prenatal. Van a ver que en cada visita que nos hace la señora, conocer en una primera vez su estatura, así o su talla, como también el peso en cada oportunidad que nos visite, es muy importante porque nosotros vamos a calcular, ¿sí?, el índice de masa corporal de esta paciente. Hay algo muy importante. Una paciente, mejor dicho, una mujer, ¿sí?, porque vamos a considerar que es un embarazo de bajo riesgo, no hay enfermedades y no tenemos por qué pensar que el embarazo es una patología. El embarazo hasta se considera como una fisiología, una decisión fisiológica de emprender una gestación. Decíamos que en el caso que yo inicie una gestación con una mujer que ya tiene un índice de masa corporal por encima de aquello que se considera normal, que son los 24,9 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí?, yo no la puedo poner a dieta,
¿sí? Ninguna mujer durante su gestación puede ponerse a dieta, ¿sí? Esa es una de las premisas más importantes, porque cualquier dieta incide inmediatamente en el crecimiento intrauterino de tu feto. Por lo tanto, lo que sí se va a promover es el consumo de una dieta equilibrada a fin de ganar lo suficiente para sobrellevar la gestación y evitar las ganancias excesivas de peso. Eso sí lo vamos a plantear. Pero ya sabemos que si a mí me viene una señora embarazada de 2 meses y ya su índice de masa corporal, ¿sí? Ya antes me dice que ya tenía sobrepeso o tenía obesidad antes de quedar embarazada, ahora no es el momento de hacer dieta. Sí, siempre es el momento y estamos siempre a tiempo de sobrellevar una dieta adecuada, ¿sí? A la gestación para evitar ganancias exageradas. Recuerden que habíamos dicho que los 12, 13, 14 kilos es lo que se espera poder ganar a lo largo de la gestación, de los 9 meses de un embarazo. Mucho más allá de eso es que seguramente la dieta no fue muy controlada y hubo algo que hizo que lo ganáramos a partir de un consumo desmesurado de alimentos, ¿sí? Y generalmente muy hipercalóricos y un estado de sedentarismo muy pronunciado. Acá tienen un gráfico que yo les dije que después se los iba a explicar. Ahora es el momento en esta primera de las píldoras de videos que tenemos. Esto, como algunos de ustedes advirtieron, es muy parecido a lo que vamos a ver en pediatría para seguir el crecimiento y el desarrollo de los niños. Son percentilos, es decir, son estándares bioestadísticos que dicen que determinada población en un determinado tiempo y lugar están supeditados por cuestiones étnicas, climáticas, hasta sociales y culturales a una ganancia de peso en relación a su sexo y su estatura. En este caso, este percentilo está asociando en la línea de las ordenadas, estas son las líneas de las ordenadas y esta es la línea de las abscisas, ¿sí? Ordenadas, abscisas. Fíjate que en las abscisas tenés las semanas de gestación que tenés. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 semanas. Y en las ordenadas tenés el índice de masa corporal. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Lo que te está acá dejando ver es que mantener un índice de masa corporal entre los 20 y los 30 sería lo más saludable para tu gestación a lo largo de el inicio de tu embarazo y en la medida que avanza la gestación, en semanas gestacionales, la ganancia de peso es obviamente una obviedad que va a serlo, pues estamos diciendo que finalizamos con 12 a 14 kilos. Por lo tanto, la franja aumenta hasta por lo menos unos 33, 34 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Obviamente esto siempre influye hasta no solamente en la gestación, sino que obviamente en el trabajo de parto y la recuperación durante el puerperio. Sabemos que un índice de masa corporal adecuado a la estatura y a la edad gestacional que se gana conforme a estos estándares, seguramente vamos a tener un mejor trabajo de parto y una mejor recuperación del puerperio. A diferencia de mujeres que o ingresan con un déficit muy marcado de peso, eso repercute hasta con retardo de crecimiento intrauterino, es decir, el feto crece mucho menos de lo que debería dentro del útero y también a la inversa, una mujer que gana excesivamente mucho peso o empieza con una obesidad y embaraza, obviamente que la repercusión sobre la gestación siempre es importante, la diabetes gestacional está a la orden del día, la hipertensión inducida por el embarazo también lo va a estar y el trabajo de parto se hace muy difícil y la recuperación en el puerperio, si está mediada por una cesárea, mucho peor aún porque piensen que la obesidad siempre influye negativamente en todo proceso de cicatrización. Entonces, a partir del cálculo del índice de masa corporal, que recuerden que la fórmula ya la hemos visto en otras oportunidades, es el peso dividido la talla al cuadrado. ¿Qué significa la talla al cuadrado? Dividí 2 veces el peso por la altura, ¿sí? Y ahí vas a obtener el índice de masa corporal en relación a tu edad gestacional. Y ahí puedes calculando cómo va avanzando, ¿sí? Mientras que se mantenga dentro de
lo que podríamos decir los percentilos 20, 30 a 25, 34, estamos dentro de lo que se considera o espera relativamente normal para una gestación que aumenta de peso, pero que avanza en edades de edad gestacional. Muy bien. Obviamente todo el tiempo siempre es una oportunidad para trabajar la educación y la información también sobre factores de riesgo, empezar a hablar sobre la necesidad de la preparación del trabajo de parto y pensar en los proyectos que ya son propios de la maternidad, pero también otros horizontes diferentes que puede tener la mujer y que es muy bienvenidos que los tenga, como son cuándo va a volver a su trabajo o cómo reiniciar las actividades que a veces la gestación obliga a abandonar o bien a minimizar su realización. También la importancia de ir ya pensando en los métodos anticonceptivos que pueden ofrecerse desde finalizado el trabajo de parto y en el puerperio, ¿sí? Para que vaya pensando las oportunidades que tiene si quiere tener un control natal sobre su propio cuerpo y sobre las gestaciones que va a seguir asumiendo a lo largo del tiempo. Algo que vamos a controlar en cada visita, y es muy importante, es la tensión arterial del paciente, ¿sí? Recuerden que preferentemente siempre decimos tensión arterial. Si bien en el día a día usamos tensión y presión arterial como sinónimos, no son iguales por definición. Si uno va a la definición bibliográfica, la tensión es siempre la resistencia, ¿sí?, que oponen las paredes arteriales con el paso de la sangre por el interior de las arterias. Y es un método siempre no invasivo. Recuerden eso porque es muy importante. Eso seguramente lo vieron en enfermería, introducción a la enfermería o enfermería en general, que dice que la tensión arterial es un método no invasivo, que es el que más monitorizamos y más usamos, y lo que determina o define es la resistencia que oponen las paredes arteriales para el paso de la sangre por su interior. Diferente es la presión arterial, que siempre es un método invasivo, requiere la colocación por lo menos de un catéter alojado en una arteria, ¿sí? Por eso es un método invasivo, y la presión, ¿sí?, es la fuerza que imprime la sangre contra las paredes que la contienen, que son arterias, ¿sí? Entonces, para yo conocer esa fuerza que se imprime desde la sangre contra las paredes, la única forma es un método invasivo. Por eso es importante definir bien la tensión arterial y decir que yo controlo la tensión arterial. Porque si a mí me decís voy a controlar la presión arterial, puedo pensar que tu paciente tiene un catéter que permite esa monitorización. Entonces decíamos que es importante monitorizar la tensión arterial en nuestros pacientes a lo largo de cada control de prenatal y cada visita que tengamos en ese contexto de controles. ¿Por qué? Porque las enfermedades hipertensivas que se inducen por el embarazo es HIE, hipertensión inducida por el embarazo, como así todos los síndromes que pueden asociarse, como vamos a escuchar más adelante, preeclampsia y eclampsia, ¿sí?, y el síndrome de HELP, que sería como la frutilla de la torta, los problemas hipertensivos, son un problema en Argentina, casi un 4 o un 5% de las gestaciones lo padecen y hacen que un embarazo se vuelva de muy alto riesgo, ¿sí?, donde no solamente los hábitos higiénico-dietéticos, es decir, estilos de vida y alimentación, van a impactar en la salud de la gestante, sino que muchas veces el tratamiento es farmacológico, aún de forma ambulatoria, pero farmacológico al fin. Por lo tanto, el control de tensión arterial es importante, ¿sí? Este tema lo vamos a abordar nuevamente con mucho más profundidad cuando veamos hipertensión inducida por el embarazo o en la gestación y sus síndromes. Algunos tips, ¿sí?, que son importantes a la hora de controlar, esto seguramente ya lo saben, pero vamos a repasarlo rápidamente, porque siempre es valioso, si tenemos la oportunidad de hacerlo, de repasarlo. Como ven en la imagen, la embarazada sentada, pies apoyados en el piso, la espalda debería estar un poquito más apoyada en la silla y muy bien el brazo apoyado en la mesa. Y digamos que casi está solidario al tórax. Recuerden que el brazo que estoy usando para monitorizar
tiene que estar solidario al tórax, no puede estar ni por encima ni por debajo. Y la solidaridad se alcanza a partir de que el brazo acompaña la línea media axilar. Vieron que el cuerpo está lleno de líneas imaginarias. Bueno, hay una línea llamada línea medio axilar, que es donde, por ejemplo, vos aprendiste a colocar el B6 del electrocardiograma cuando querés monitorizar una derivación unipolar como es la B6, que te dice vaya al quinto espacio intercostal, línea media axilar. Bueno, en la línea media axilar, este brazo debería estar lo más cerquita posible a esa línea media axilar. Por eso, si yo me siento bien apoyado con la espalda y acerco la mesita para que el brazo apoye sin estar desplazándolo mucho hacia adelante, el brazo se mantiene a esa altura. ¿Y por qué es importante mantenerlo a esa altura? Porque esa altura es una referencia clara de mi aurícula derecha, es decir, de tu miocardio. Y además sabemos que si el brazo aumenta en cuanto a distancia de altura por encima del tórax, los valores siempre se dicen que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Inversamente proporcional, que si yo el brazo está por encima de la altura del tórax, los valores van a ser menores, ¿sí?, en cuanto a resultados, a lo que verdaderamente son. Lo mismo pasaría si yo tengo una paciente que está en una camilla, que son muy angostitas, y el brazo está caído. Y yo le tomo igual la tensión arterial así. Un brazo que está por debajo de esa línea media axilar va a dar valores falsamente aumentados, ¿sí? No son los reales. Como inversamente proporcional siempre se recuerda, a menor altura, mayores resultados, a mayor altura, menores resultados. Por lo tanto, siempre se aconseja espalda apoyada, pies apoyados en el piso, porque toda la maniobra de estar en esta posición, por ejemplo, como vemos acá, sin apoyar, genera resistencia arteriolar periférica. Lo mismo que si los pies cuelgan de una camilla, ¿sí?, y no tienen un banquito donde ser apoyados. Por eso siempre lo mejor es estar o acostado o semisentado en una cama o bien en una silla, pero con espalda bien apoyada y pies apoyados. Y el brazo lo más solidario posible a la línea media axilar. Recuerden que es importante también que el paciente tenga un reposo previo de 10 a 15 minutos. Una paciente que me viene corriendo porque llegaba tarde al control, porque tenía turno, no sé, a las 11 de la mañana y son 11 y cuarto y piensa que perdió el turno, si yo le controlo ahí la tensión arterial, seguramente los valores de resistencia van a estar aumentados. Por lo tanto, se invita a la paciente a reposar 10-15 minutitos y luego se la controla, ¿sí? Lo mismo que el consumo de haberse alimentado, haber hecho ejercicios, o peor aún, que a veces nos sigue pasando, una persona que ha estado fumando antes de entrar al control prenatal, eso puede desencadenar aumento de la vasoconstricción y obviamente reflejar valores tensionales mayores a los que normalmente se deberían tener. El equipo siempre calibrado, ¿sí? Recuerden, acá está la preferencia siempre de que el brazo tiene que estar a la altura de la línea media axilar. Eso se llama, y lo vamos a ver seguramente más adelante, el eje flebostático, que deja una correlación directa con la aurícula derecha y, como le decíamos, permite una menor interferencia en cuanto a la altura, más, menos, con valores que aumentan o decrecen innecesariamente. Siempre se preguntan los antecedentes cardiovasculares que se tengan o bien los últimos valores que conoce que tuvo, ¿sí? Siempre se pregunta, ¿usted cuánto recuerda que fue su último control de tensión arterial? Porque a partir de ahí yo puedo estar frente a una paciente, si yo no la conozco y no tengo su carnet prenatal, y me dice, no, yo sufro de hipertensión inducida por el embarazo, estoy tomando medicación, y mi última tensión arterial fue el 130/80. Perfecto. Entonces yo ya sé que estoy con una paciente hipertensa en tratamiento farmacológico o higiénico dietético y puedo esperarme valores normales a lo que uno suele esperar. Recuerden, y eso lo vamos a ver en otra clase más adelante, en otra píldora de videos, que dentro de las modificaciones fisiológicas gravídicas de la gestación es que la resistencia arteriolar periférica, es decir, la resistencia de las arterias periféricas, las más pequeñitas, por eso se llama arteriolar, caen en cuanto a resistencia
porque hay mucha más bulimia circulando por parte de la gestante. Entonces, lo normal es que a mayor bulimia, mayor vasoconstricción. Es un efecto eh, obvio. Es como expandir a un paciente con volumen y le vas a aumentar los valores tensionales. Bueno, para que eso no ocurra durante la gestación, porque si no tendríamos a todas las mujeres hipertensas, hay una modificación fisiológica del cuerpo humano, también con mucha ayuda de la placenta, de disminuir, en sentido endocrino, ¿no? Digo a la placenta en sentido endocrino, de disminuir la resistencia arteriolar periférica en las mujeres que están embarazadas a fin de tener valores normotensivos a partir o a pesar de tener volemias un poco más altas, volemias o volúmenes minutos más importantes. Recuerde que nunca se informa a la paciente usted tiene 12,7, 10,8, no, siempre se informa usted tiene 120, 70 milímetros mercurio, usted tiene 130, 80 milímetros mercurio. ¿Sí? No le saquen números a una cifra de un valor tan importante, a ninguna, obviamente, pero este es un clásico que muchos enfermeros informan incorrectamente y peor aún lo evolucionan de esa manera. ¿Sí? Recuerden que el paciente sabe que los valores, si uno le dice, mire, lo normal es entre 90 y 70 milímetros mercurio, de máxima a mínima, sístole y diástole, hasta 139, 89 milímetros mercurio, y yo le digo, usted tiene 12,7, la paciente puede pensar, yo tengo 12, y de 90 a 139 es lo normal, entonces la tengo muy baja, o peor, puede decir, la tengo tan baja que nunca voy a estar en riesgo de hipertensión. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado en cómo se informan las cosas. Y la mejor manera de prevenir este tipo de riesgos es informando adecuadamente. ¿Sí? Preferentemente, nosotros no estamos usando equipos electrónicos, sino que usamos estetoscopio y manguitos tensionales debidamente calibrados a esfigmomagnómetros. ¿Por qué? Porque los equipos electrónicos, si bien obviamente nos ayudan muchísimo en el día a día, son demasiado sensibles y un movimiento aún muy pequeño puede arrojar valores tensionales que no están o no tienen demasiada certeza. Por lo tanto, lo mejor es la determinación con manguitos tensionales, esfigmomagnómetro controlado, y de paso ustedes pueden auscultar la semiología de las diferentes 5 fases de Korotov de los valores tensionales. Recuerden que el primer ruido que se ausculta cuando uno empieza a la desinflación de la cámara tensional es la sístole, y el último ruido por ser auscultado es la diástole. Muy bien, recuerden que todos los valores compatibles con hipertensión deben ser informados a la paciente, pero también emprender rápidamente una atención interdisciplinaria. Siempre también recuerden que un valor no hace a un diagnóstico, ¿sí? Un valor aislado no hace, pero sabemos que 2 valores con una diferencia de 4 a 6 horas, ¿sí? De mantenerse esos valores en esta paciente que vamos a dejar en observación, invitan a pensarse que la hipertensión puede ser una posibilidad. Esto ya también lo vamos a ver en hipertensión inducida por embarazo. Habíamos dicho que las serologías para la detección de anticuerpos de sífilis, chaga, hepatitis B, toxoplasmosis HIV son una constante. Se tienen que hacer tanto en la primera como en la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Porque yo puedo pensar que en el primer, segundo mes, si le hago estas serologías y dan todas negativas, ya no hay ningún problema por venir. No, porque uno puede tener estas enfermedades en cualquier momento de la gestación. Por lo tanto, se suele invitar a hacerse al principio de tu primera mitad del embarazo y casi finalizando la segunda mitad del embarazo. Igual muchas de estas premisas van de la mano de el paciente o la persona a la cual yo estoy atendiendo, ¿sí? Conociendo sus hábitos, sus conductas, su vida, si es saludable o no, si está expuesta a riesgos o no, ¿sí? Todo esto obviamente va variando según el usuario al que yo estoy atendiendo.
La detección temprana de infecciones urinarias, ¿sí? Por lo tanto los urocultivos desde la primera consulta y luego en la semana 28 se hacen una necesidad. ¿Por qué? Porque toda infección urinaria atenta contra la gestación. Uno puede decir, pero ¿qué relación hay entre una infección que yo tengo en la uretra, ¿sí? Y mi gestación que está en el útero? Bueno, la vecindad del meato urinario con el orificio vaginal es, pero muy próxima. Entonces, la colonización de infecciones, la colonización de bacterias a partir de una infección urinaria, pasarse al orificio vaginal y migrar hasta el útero es una constante, ¿sí? Es algo que muy fácilmente lo puede alcanzar. Y recuerden que estas bacterias pueden además, obviamente, desencadenar una importante infección urinaria, sino que también pueden promover coriomionitis, es decir, procesos inflamatorios infecciosos en el corion y el amnios, que son las membranas ovulares que recubren al feto. También dentro de nuestro control prenatal, la determinación por hisopado de la presencia del estreptococo betamolítico, esto en Argentina es obligatorio, ¿sí? Se hace en toda mujer entre la semana 28 y 37, ¿sí? Siempre se determina por hisopado, se hace un hisopado vaginal para conocer si esta paciente está colonizada con el estreptococo beta-hemolítico. ¿Por qué es importante? Porque este estreptococo muchas veces puede no desencadenar enfermedad en la gestante, pero sí cuando el feto pasa por el canal de parto, contaminar las mucosas con este estreptococo y generar eh, una enfermedad ocular muy grave, ¿sí? A punto de partida de este germen. Por eso vamos a ver en recepción de recién nacido que los ungüentos de eritromicina, que es un macrólido, es un antibiótico macrólido que se pone en las mucosas del ojo, en las conjuntivas principalmente, es para minimizar la posibilidad, ¿sí? A modo profiláctico, de que si esta persona, este feto, pasó por un canal contaminado, bueno, la idea es evitar la oftalmía gonocóxica o la oftalmía por el estreptococo betamolítico, ¿sí? Ahí estaba la palabra que no me salía, que era oftalmía, ¿sí? Es una oftalmía, es un problema oftalmológico grave a partir de la presencia de este germen, de esta bacteria, que por el canal de parto que está colonizado pasa al feto y infecta. Cuando lo hacemos en la semana 28 y la semana 37, obviamente hay un tratamiento antibiótico que se va a realizar en esta mujer que aún está gestando, y si llegó el día del parto y no hay antecedentes de este hisopado, ¿sí? No se lo realizó, perdió el turno, olvidó hacérselo, se va a dar como profilaxis, iniciado el trabajo de parto, ampicilina de forma parenteral, ¿sí? La ampicilina es un antibiótico de la familia de las penicilinas. Muy bien. Acá un poquito explica la importancia y de cómo se hace el hisopado, además de la vagina, que se le dice introito, también es rectal, ¿sí? No se recomienda tomas endocervicales, digamos, no, la idea no es llegar al cuello del útero, obviamente. Se van a usar medios de cultivo para cada uno de los dos hisopos diferentes en un medio de solución salina a temperatura ambiente y se envía al laboratorio. Eh, Algunas condiciones previas a la muestra es no tener relaciones sexuales el día anterior y no realizar higiene vaginal 3 horas antes de el hisopado, ni tampoco colocarse óvulos, por ejemplo, ni ninguna otra medicación intravaginal. Este germen, en la medida que coloniza de manera exponencial, digamos, porque puede estarlo y no generar enfermedades y ser un riesgo para el feto cuando pasa por el canal de parto, o puede de manera exponencial crecer mucho y generar infecciones urinarias, coriomionitis y oftalmía en el recién nacido cuando pasa por el canal de parto.
En relación al régimen de inmunizaciones, ¿sí? Hay vacunas que no podemos dejar de ser consumidas, que es la triple bacteriana A celular, ¿sí? Es la triple bacteriana A celular, que es una sola dosis en cada embarazo después de la semana 20 de gestación, ¿sí? La otra vacuna que siempre nos damos, indistintamente el trimestre del embarazo, es la vacuna antigripal, ¿sí? Antigripal. Y la hepatitis B, iniciar o completar el esquema 3 dosis si no se conoce que se haya completado. Y también es indistinto el momento en el cual se está embarazada. Algo importante, actualmente sabemos que la vacuna contra el COVID es muy bienvenida, ¿sí? Ser suministrada en toda mujer embarazada. Las vacunas anteriores, antigripal, antihepatitis B, como la triple bacteriana celular, no requieren ninguna indicación médica. La mujer se acerca a un vacunatorio, le van a preguntar la edad gestacional que tiene y ahí procederán a darle la vacuna que le corresponde, dosis según el esquema. En cambio, ¿sí? La vacuna contra el COVID, ¿sí? Sí se espera de que tenga una indicación médica, porque recuerden que todas las vacunas todavía están observadas y no tienen aprobación definitiva, tienen provisional. Por lo tanto, todo lo que es provisional requiere una indicación médica. Muy bien, hasta acá esta primera píldora y ahora a la brevedad vamos a continuar otra para ver algunos estudios que vamos a hacer de imágenes y también la determinación de la altura uterina, que es algo que podemos aprender a hacer y nos permite conocer en un marco de mucha certeza entre la semana 23 y 33 aproximadamente, algunos autores dicen 20 a 30 de gestacional, la correlación que hay entre el crecimiento en cuanto a la altura uterina y cuánto puede estar pesando ya ese feto y creciendo ese feto. Bueno, hasta acá la primera partecita.